Continuamos con Harrison, página 1926. Tiroiditis. Una clasificación de teoría clínica se basa en el inicio y duración de la enfermedad. La tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda y la infección supurativa de la glándula tiroides son trastornos poco frecuentes en niños y adultos jóvenes. La causa más frecuente de este trastorno es la presencia de un seno piriforme, un vestigio de la cuarta bolsa branquial que conecta la bucofaringe con la tiroides. Estos senos aparecen predominantemente en el lado izquierdo. En el anciano son factores de riesgo el bocio prolongado y la degeneración en una neoplasia maligna de la tiroides. Los pacientes acuden a consulta con dolor tiroideo, a menudo referido a la faringe u oídos, o con un bocio pequeño y doloroso a la palpación que puede ser asimétrico. Con frecuencia hay fiebre, disfagia y eritema sobre las glándulas tiroides, al igual que síntomas generalizados de enfermedad febril y linfadenopatía. El diagnóstico diferencial del dolor tiroideo debe incluir tiroiditis subaguda o rara vez crónica, hemorragia en el interior de un quiste, neoplasias malignas incluidos los linfomas y rara vez la tiroiditis inducida por amiloidosis o amiloidosis. No obstante, la presentación brusca y las características clínicas de la tiroiditis aguda rara vez causan confusión con otros trastornos. La velocidad de eritrosedimentación, erythrocyte sedimentation rate, y el recuento leucocítico suelen estar aumentados, pero la función tiroidea es normal. La biopsia por aspiración con aguja fina muestra infiltración por leucocitos polimorfonucleares. El cultivo de la muestra permite identificar el microorganismo. Es preciso ser cautos en el caso de pacientes inmunodeprimidos, ya que en este contexto puede producirse una tiroiditis micótica por micobacterias o por neumocistis. El tratamiento con antibióticos se basa en el inicio en la adición de Gram y más tarde en los cultivos del material de biopsia por aguja fina. Puede ser necesario recurrir a la cirugía para drenar un absceso localizado por medio del ACT o ecografía. La tiroiditis aguda puede complicarse con obstrucción traqueal, septicemia, absceso retrofaringeo, mediastinitis y trombosis venosas yugular, aunque no son muy frecuentes si la antibiótico-terapia se administra sin dilación. La tiroiditis subaguda, también denominada tiroiditis de Kervain, tiroiditis granulomatosa o tiroiditis vírica, se ha relacionado con numerosos virus, entre ellos el virus de la parotiditis, virus coxsackie, virus de la gripe, adenovirus y ecovirus. Pero los intentos por identificar el virus en los pacientes a menudo no tienen éxito, y hacerlo no modifica el tratamiento. El diagnóstico de tiroiditis aguda se pasa a menudo por alto porque los síntomas pueden confundirse con faringitis. La incidencia máxima ocurre entre 30 y 50 años de edad, y las mujeres se ven afectadas por este trastorno con una frecuencia 3 veces superior a los hombres. En el cuadro de las causas aguda, infección bacteriana, especialmente estafilococos, streptococos y enterobacter, micótica, aspergilos, cándidas, coccidioides, histoplasma y neumocistis, tiroiditis por radiación tras el tratamiento con yodo. Amiodarona también puede ser subaguda o crónica. Subaguda, tiroiditis viral o granulomatosa, tiroiditis asintomática, incluida la tiroiditis puerperal, infección micobacteriana. Y crónica, autoinmunidad, tiroiditis focal, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis atrófica, o tiroiditis de Rieder, o tiroiditis parasitaria por equinocosis, estrongiloidiosis, cisticercosis, traumática tras la palpación. En cuanto a la evolución, la liberación de hormonas vemos aquí, eritrosedimentación está elevada en la, en la fase tirotóxica, así como también la UT. UT es Ambon T4, o sea T4 libre. Evolución clínica de la tiroiditis subaguda. Liberación de hormonas tiroideas se asocia inicialmente con una fase tirotóxica con supresión de la TSH. A continuación aparece una fase hipotiroidea con T4 baja y valores de TSH que inicialmente son bajos pero que gradualmente aumentan. Durante la fase de recuperación, el aumento en las concentraciones de TSH combinado con la resolución de las lesiones de los folículos tiroideos normalizan la función tiroidea, a menudo varios meses después del comienzo de la enfermedad. ESR, velocidad de eritrosedimentación. Entonces nos ayuda la T4 libre. La TSH está baja, pero la vamos a encontrar elevada
de 6 a 12 semanas en la fase hipotiroidea. En la fase de recuperación encontramos que es bajísimo litros de alimentación, mientras que TSH y T4 son no tan elevadas. Fisiopatología. La glándula de tiroides presenta un infiltrado inflamatorio característico con alteración de folículos tiroideos y células gigantes multinucleadas en el interior de los folículos, de algunos folíquidos. Los cambios foliculares avanzan a la formación de granulomas acompañados de fibrosis. Finalmente, la tiroides recupera su estado normal habitualmente varios meses después del inicio del trastorno. Durante la fase inicial de destrucción folicular se libera tiroglobulina y de hormonas tiroideas. Lo aumenta las concentraciones de T4 y T3 libres, T3 circulantes y produce supresión de TSH. Durante esta fase destructiva, la captación de yodo radioactivo es baja o indetectable. Transcurridas varias semanas se acaba la reserva de hormonas de la glándula tiroides y aparece una fase de hipotiroidismo con T4 libre y en ocasiones también T3 baja y un aumento moderado de las concentraciones de TSH. La captación de yodo radioactivo recupera la normalidad e incluso aumenta a consecuencia de la elevación de la TSH. Por último, la hormona tiroidea y las concentraciones de TSH se normalizan a medida que la enfermedad cede. Manifestaciones clínicas. El paciente suele presentar una tiroides dolorosa y aumentada de tamaño y en ocasiones fiebre. Puede haber manifestaciones de tirotoxicosis o de hipotiroidismo, dependiendo de la fase de la enfermedad. Varias semanas antes de que aparezcan los síntomas tiroideos puede haber malestar y síntomas en las vías respiratorias inferiores. En otros pacientes, el comienzo es agudo, grave y sin antecedentes evidentes. Es típico que el paciente se queje de dolor de faringe y exploración revela un pequeño bocio doloroso a la palpación. El dolor suele referirse hacia el maxilar inferior o el oído. La evolución habitual de este trastorno es la resolución, pero puede desarrollarse un hipotiroidismo permanente, especialmente en los pacientes que tienen autoinmunidad tiroidea. En un pequeño porcentaje de sujetos la evolución se prolonga durante varios meses, con una o más recidivas. Estudios de laboratorio. Como se comenta en la figura, las pruebas de función tiroidea por lo común evolucionan en 3 fases bien diferenciadas durante 6 meses. Fase tirotóxica, fase hipotiroidea, fase de recuperación. En la fase tirotóxica, las concentraciones de T3 y T4 están aumentadas, lo que refleja su liberación por las células tiroideas lesionadas, y la TSH está suprimida. El índice T4 de T3 es mayor que en la enfermedad de Graves o en la secreción autónoma de hormonas tiroideas, en la que la T3 a menudo está desproporcionalmente aumentada. El diagnóstico se confirma con la elevación de la ESR y la baja captación de yodo radioactivo. El recuento de leucocitos puede estar aumentado y los anticuerpos antitiroideos son negativos. Si se duda del diagnóstico, la biopsia por aguja puede ser de utilidad, en especial para diferenciar la afección unilateral de la hemorragia en el interior de un quiste o de una neoplasia. Tiroiditis subaguda. Las dosis relativamente altas de ácido acetilsalicílico, por ejemplo 600 miligramos cada 4 a 6 horas, o de antiinflamatorios no esteroideos son suficientes para controlar los síntomas en la mayor parte de los casos. Si ese tratamiento es insuficiente o si el paciente tiene síntomas locales o generalizados marcados, deben administrarse glucocorticoides. Por lo general, la dosis inicial es de 40 a 60 miligramos de prednisona, dependiendo de la gravedad. La dosis se reduce gradualmente durante 6 a 8 semanas en respuesta a la mejoría de los síntomas y la ESR. Si se produce una recurrencia durante la suspensión de los glucocorticoides, el tratamiento debe comenzarse de nuevo y suspenderse de forma más gradual.
En estos pacientes resulta útil esperar hasta que la captación de yodo radiactivo se normalice antes de empezar a retirar el tratamiento. Debe vigilarse la función tiroidea cada 2 a 4 semanas con las concentraciones de TSH y T4 libre. Los síntomas de tirotoxicosis mejoran espontáneamente pero pueden reducirse administrando bloqueadores beta. Los antitiroideos no tienen aplicación en la fase tirotóxica. La sustitución con levotiroxina puede ser necesaria si la fase hipotiroidea se prolonga. Pero las dosis deben ser lo suficientemente bajas, 50 a 100 microgramos al día, como para permitir la recuperación mediada por TSH. Tiroiditis asintomática. La tiroiditis indolora o tiroiditis asintomática aparece en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmunitaria subyacente. Tiene una evolución clínica similar a la de la tiroiditis subaguda, excepto en el hecho de que no existe dolor a la palpación de la tiroides. Este trastorno ocurre hasta en el 5% de las mujeres 3 a 6 meses después de un embarazo y recibe el nombre de tiroiditis puerperal. Por lo general, las pacientes tienen una breve fase de tirotoxicosis que dura entre 2 y 4 semanas, seguida de una fase de hipotiroidismo de 4 a 12 semanas de duración, tras las cuales se produce la resolución del trastorno. No obstante, a menudo solo es evidente una fase. El trastorno se acompaña de anticuerpos contra TPO antes del parto y es 3 veces más frecuente en mujeres con diabetes mellitus tipo 1. Al igual que en la tiroiditis subaguda, la captación de yodo radiactivo está suprimida al inicio. Además del bocio indoloro, la tiroiditis asintomática puede diferenciarse de la tiroiditis subaguda por la ESR normal y la presencia de anticuerpos contra TPO. En la tiroiditis asintomática no está indicado el tratamiento con glucocorticoides. Los síntomas tirotóxicos graves pueden controlarse con un ciclo breve de propanolol 20 a 40 miligramos 3 a 4 veces al día. La sustitución con tiroxina puede ser necesaria en la fase hipotiroidea, pero debe retirarse a los 6 a 9 meses, ya que la recuperación es la regla. A partir de entonces se recomienda realizar un seguimiento anual, porque en parte de estos sujetos se desarrolla un hipotiroidismo permanente. El padecimiento puede recurrir en embarazos posteriores. Tiroiditis inducida por fármacos. Los sujetos que reciben citocinas con interferón alfa e interleucina 2 pueden presentar tiroiditis indolora. Interferón alfa, que se utiliza para tratar las hepatitis crónicas B o C y cánceres de la sangre y de la piel, origina disfunción tiroidea hasta en 5% de pacientes que lo reciben. Se ha asociado con tiroiditis indolora, hipotiroidismo y enfermedad de Graves, y es más frecuente en mujeres con anticuerpos contra TPO presentes desde antes del tratamiento. Respecto a la amiodarona, consúltese el apartado de efectos de la amiodarona sobre la función tiroidea. Tiroiditis crónica. Hay tiroiditis focal en 20-40% de los casos en autopsias en individuos eutiroideos y se asocia con evidencia serológica de respuesta autoinmunitaria, en particular cuando hay anticuerpos contra TPO. Estos anticuerpos son 4 a 10 veces más frecuentes en mujeres, por lo general sanas, que en varones. La causa más aparente de tiroiditis crónica es la tiroiditis de Hashimoto, trastorno autoinmunitario que se manifiesta a menudo como bocio de consistencia firme o dura de tamaño variable. La tiroiditis de Riedel es un trastorno raro que ocurre de manera característica en mujeres de edad madura. Se manifiesta con bocio indoloro de evolución lenta, con síntomas locales por compresión de esófago, tráquea, venas del cuello o nervios laringeos recurrentes. La estructura normal de la glándula está alterada por fibrosis densa, que se pueden extender hacia el exterior de la cápsula tiroidea. A pesar de los cambios histológicos extensos, es rara la disfunción tiroidea. El bocio es duro, no doloroso a la palpación y a menudo asimétrico, de fijo, lo que despierta sospecha de malignidad. El diagnóstico requiere biopsia abierta, puesto que la efectuada por aspiración con aguja fina suele ser insuficiente. El tratamiento tiene como finalidad el alivio quirúrgico de los síntomas de compresión. En estos casos suele ser beneficiosa la administración de tamoxifeno. Existe una relación entre la tiroiditis de Riedel y la fibrosis idiopática en otros sitios: retroperitoneo, mediastino, vías biliares, pulmón y órbita. Síndrome del eutiroideo enfermo. Cualquier enfermedad aguda grave puede causar anomalías de la concentración de TSH de las hormonas tiroideas circulantes en ausencia de una enfermedad tiroidea subyacente, por lo que estas mediciones pueden inducir a error. La principal causa de estos cambios hormonales es la liberación de citocinas, como interleucina 6. A menudo
A menos que existan fundadas sospechas acerca de la existencia de un trastorno tiroideo, debe evitarse la realización sistemática de pruebas de función tiroidea en pacientes con enfermedad aguda. El patrón hormonal más frecuente en el síndrome del eutiroideo enfermo, CES, Sick Euthyroid Syndrome, es la reducción de las concentraciones de T4 libre y síndrome de T4 baja, con concentraciones normales de T4 y TSH. La magnitud del descenso de la T3 se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Está alterada la biotransformación de T4 a T3 por desyodación periférica y se produce un aumento de la T3 inversa de RT3. A pesar de este efecto, la causa de este incremento es la reducción de la depuración y no la mayor producción de RT3. Además, la T4 se metaboliza a sulfato de T3, la forma inactiva. Por lo general se acepta este estado de disminución de las concentraciones de T3. Se acepta que este estado es un mecanismo de adaptación, ya que puede inducirse en sujetos normales por medio del ayuno. Desde un punto de vista teleológico, el descenso de T3 podría ser una forma de limitar el catabolismo en casos de inanición o de enfermedad. Los pacientes muy enfermos pueden presentar un descenso impresionante de las concentraciones totales de T4 y T3, síndrome de T3 baja, T4 baja. Este estado tiene mal pronóstico. Un factor esencial en el descenso de las concentraciones de T4 es la alteración de la unión a TBG. Los análisis de T4 suelen demostrar una concentración de T4 libre normal en estos pacientes dependiendo del método de análisis utilizado. La fluctuación de las concentraciones de TSH también supone un reto a la hora de interpretar la función tiroidea en los pacientes enfermos. Las concentraciones de TSH pueden oscilar entre menos de 0.1 a más de 20 miliunidades por litro. Estas alteraciones se invierten tras la recuperación, lo que confirma la ausencia de una enfermedad tiroidea subyacente. La elevación del cortisol o la administración de corticosteroides puede explicar parcialmente esta reducción de las concentraciones de TSH. Se desconocen los mecanismos exactos que explican que la TSH sea subnormal en 10% de los sujetos enfermos y el incremento de TSH que se detecta en 5% de los casos, pero pudieran ser regulados por citocinas como interleucina 12 e interleucina 18. Cualquier enfermedad grave puede inducir cambios en las concentraciones de hormonas tiroideas, pero ciertos trastornos presentan un patrón de anomalías específico. Las enfermedades hepáticas agudas se acompañan de una elevación inicial de las concentraciones de T4 y T3 totales, pero no libres, por la liberación de TBG. Estas concentraciones se reducen por debajo de las concentraciones normales al avanzar la insuficiencia hepática. En 5 a 30% de los pacientes psiquiátricos con enfermedad aguda se observa una elevación transitoria en las concentraciones de T4 total y libre, habitualmente con una concentración de T3 normal. En estos enfermos las concentraciones de TSH pueden ser transitoriamente bajas o normales o estar elevadas. En las fases iniciales de la infección por virus de la inmunodeficiencia, las concentraciones de T3 y T4 se elevan, aunque exista pérdida de peso. La concentración de T3 desciende al desarrollarse SIDA, pero los valores de TSH suelen permanecer normales. Las enfermedades renales a menudo se acompañan de bajas concentraciones de T3, pero con concentraciones normales de RT3, por un factor desconocido que aumenta la captación de RT3 por el hígado. El diagnóstico de SS es complicado. La información aportada por la anamnesis puede ser limitada y a menudo los pacientes presentan múltiples desajustes metabólicos. Pueden ayudar los antecedentes de enfermedad tiroidea y las pruebas de función tiroidea, la valoración de la gravedad y el curso temporal de la enfermedad aguda del paciente, la documentación de los fármacos que podrían afectar la función tiroidea, o las concentraciones de hormonas tiroideas y las mediciones de RT3, junto con las hormonas tiroideas libres y la TSH. El diagnóstico de SS a menudo es de presunción en función del contexto clínico y el patrón de los resultados de laboratorio. Solo la corrección de los resultados de las pruebas de laboratorio con la recuperación clínica puede establecer claramente el diagnóstico.
El tratamiento del SS con hormonas tiroideas T4-T3 o ambas es controversial, pero la mayoría de los expertos recomiendan vigilar las pruebas de función tiroidea del paciente durante la recuperación sin administrar hormona tiroidea, a menos que los datos clínicos o la anamnesis sugieran la existencia de hipotiroidismo. Es probable que la realización de estudios clínicos controlados de tamaño suficiente resuelva esta controversia terapéutica en un futuro cercano, porque las presentaciones clínicas y la evolución son sumamente variables. Efectos de la amiodarona sobre la función tiroidea. La amiodarona es un antiarrítmico de tipo 3 de uso habitual. Tiene relación estructural con la hormona tiroidea y contiene 39% de yodo por peso. Así, las dosis habituales de amiodarona 200 miligramos al día están asociadas con una ingestión de yodo muy elevada, que aumenta 40 veces las concentraciones plasmáticas y urinarias de yodo. Además, como la amiodarona se almacena en el tejido adiposo, la concentración elevada persiste durante más de 6 meses tras la interrupción del tratamiento con este fármaco. La amiodarona inhibe la actividad de la yodasa y sus metabolitos actúan como antagonistas débiles de la acción de las hormonas tiroideas. La amiodarona tiene los siguientes efectos sobre la función tiroidea: cambios agudos transitorios de la función tiroidea, hipotiroidismo en pacientes predispuestos a los efectos inhibidores de una carga elevada de yodo, y tirotoxicosis que puede estar causada por un efecto Yod-base-Down por la carga de yodo en casos de bocio multinodular o enfermedad de Graves incipiente o por un trastorno similar a la tiroiditis. El inicio de tratamiento con amiodarona se asocia con reducción transitoria de las concentraciones de T4, lo que refleja el efecto inhibidor del yodo sobre la liberación de T4. Poco después, la mayoría de los sujetos escapa de la supresión tiroidea dependiente del yodo, efecto de Wolff-Chaikoff, y predominan los efectos inhibidores sobre la actividad de la desyodasa y la acción del receptor de hormona tiroidea se vuelve predominante. Estos acontecimientos conducen al siguiente patrón de pruebas de función tiroidea: aumento de T4, reducción de T3, incremento de RT3 y aumento transitorio de TSH hasta 20 miliunidades por litro. Las concentraciones de TSH se normalizan o están poco suprimidas por casi 1 a 3 meses. La incidencia de hipotiroidismo por amiodarona varía según las regiones geográficas, aparentemente relacionado con la ingestión de yodo. El hipotiroidismo se produce hasta en el 13% de pacientes tratados con amiodarona en países con yodo suficiente como Estados Unidos, pero es menos frecuente, incidencia menor de 6% en áreas de baja ingestión de yodo como Italia o España. El hipotiroidismo se produce hasta en 13% de los pacientes tratados con amiodarona en pacientes con yodo insuficiente como Estados Unidos. La patología parece estar relacionada con incapacidad de la tiroides para escapar del efecto Wolff-Chaikoff en la tiroiditis autoinmunitaria. En consecuencia, el hipotiroidismo relacionado con amiodarona es más frecuente en mujeres y varones con anticuerpos contra TPO. No suele ser necesario interrumpir el tratamiento con amiodarona por este efecto secundario, ya que puede utilizarse la levotiroximina para normalizar la función tiroidea. Deben controlarse las concentraciones de TSH, ya que los valores de T4 a menudo están aumentados por las razones anteriormente explicadas. El tratamiento de la tirotoxicosis inducida por amiodarona, AIT, Amiodarona-Induced Tirotoxicosis, se ve complicado por el hecho de que existen diversas causas de tirotoxicosis y porque el aumento de las concentraciones de hormonas tiroideas exacerba las arritmias subyacentes y la coronariopatía. El tratamiento con amiodarona causa tirotoxicosis en 10% de los pacientes que viven en regiones con bajo consumo de yodo y en 2% en aquellos que viven en áreas de alta ingestión de yodo. Son dos las formas principales de AIT, aunque algunas personas que sufren el trastorno tienen características de ambas. La AIT tipo 1 se asocia con una anomalía subyacente de la tiroides, enfermedad de Graves preclínica o bocio nodular. La síntesis de hormona tiroidea se vuelve excesiva como consecuencia del aumento de la exposición al yodo, fenómeno de Yod-base-Down. La AIT tipo 2 se produce en sujetos sin anomalías tiroideas intrínsecas y es el resultado de la activación lisosómica inducida por el fármaco, que conduce a una tiroiditis destructiva con acumulación de histocitos en tiroides. La incidencia aumenta conforme al incremento acumulativo en la dosis de amiodarona. Las formas leves de AIT tipo 2 se resuelven espontáneamente y en ocasiones producen hipotiroidismo. El estudio de la tiroides con Doppler de flujo en color muestra aumento de la vascularización en el tipo 1, pero reducción de la misma en el tipo 2. Las gamografías de tiroides son difíciles de interpretar en este contexto, ya que las elevadas concentraciones de yodo endógeno reducen la captación del marcador.
No obstante, la presencia de captación normal o en raras ocasiones aumentada favorece el diagnóstico de AIT tipo 1. En la AIT debe interrumpirse si es posible el tratamiento con este fármaco, aunque esto a menudo no resulta práctico por la cardiopatía subyacente. La interrupción de la amiodarona no tendrá efecto agudo a causa de su almacenamiento y su prolongada semivida. Pueden utilizarse dosis elevadas de tiroideos en la AIT de tipo 1, pero a menudo son ineficientes. En la AIT tipo 2, los medios de contraste orales como hipodato de sodio, 500 miligramos al día, o triopanoato de sodio, 500 miligramos 1 o 2 veces al día, reducen con rapidez las concentraciones de T4 y T3, disminuyen la biotransformación de la primera en la segunda, y pueden bloquear la captación hística de hormonas tiroideas. Se ha utilizado el perclorato de potasio en dosis de 200 miligramos cada 6 horas para reducir el contenido de yoduro tiroidea. El tratamiento con perclorato se ha vinculado con agranulocitosis, aunque el riesgo parece ser relativamente bajo en el tratamiento a corto plazo. Los glucocorticoides administrados de la misma forma que en la tiroiditis subaguda tienen un efecto leve en la IT tipo 2. El litio bloquea la liberación de la hormona tiroidea y puede proporcionar un beneficio discreto. La tiroidiectomía casi reduce rápidamente las concentraciones de hormonas y puede ser la solución más eficaz a largo plazo si es posible someter sin riesgos al paciente en esta intervención. En el embarazo, 5 factores alteran la función tiroidea. La elevación transitoria del HCG durante el primer trimestre, que estimula la TSH. La elevación de la TBG inducida por los estrógenos durante el primer trimestre, que se mantiene durante la gestación. Alteraciones en el sistema inmunitario que producen iniciación, exacerbación o mejoría de una enfermedad tiroidea autoinmunitaria subyacente. Incremento del metabolismo de la hormona tiroidea por la placenta. Mayor excreción de yodo por orina, que puede alterar la producción de hormona tiroidea en áreas geográficas donde el consumo de yodo es apenas adecuado. Las mujeres con una ingestión de yodo precaria, menos de 50 microgramos al día, son las que tienen mayor riesgo de presentar bocio durante el embarazo, y debe considerarse la administración de complementos de yodo para prevenir el hipotiroidismo materno y fetal y el desarrollo de bocio neonatal. La elevación de las concentraciones circulantes de HCG durante el primer trimestre se acompaña de un descenso recíproco de la TSH que persiste hasta la mitad de la gestación. Este hecho parece reflejar la débil unión de la HCG, que está presente en concentraciones muy elevadas, al TSHR. En algunos casos poco frecuentes se han descrito secuencias variantes de TSHR que potencian la unión del HCG y la activación del TSHR. En ocasiones, estos cambios de la función tiroidea inducidos por la HCG provocan un hipertiroidismo de la gestación, transitorio o hiperemesis gravídica, o ambos. La hiperemesis gravídica se caracteriza por náuseas y vómitos intensos y riesgo de disminución de volumen circulante. Rara vez son necesarios los antitiroideos. Mientras se resuelve el trastorno, suele ser suficiente la reposición de líquidos por vía parenteral. El hipotiroidismo materno afecta de 2 a 3% de las mujeres en edad fértil y se asocia a un aumento del riesgo de retraso del desarrollo en la descendencia. En consecuencia, al inicio del embarazo conviene la detección sistémica de TSH en busca de hipotiroidismo, y hay que pensar en realizarlo en mujeres que planean embarazarse, en particular si han tenido bocio o un antecedente familiar corroborado de tiroidopatía autoinmunitaria. Durante el embarazo aumenta de 25 a 50 microgramos al día las necesidades de la hormona tiroidea.